La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por el exterminio de la Unión Patriótica, que dejó más de 6.000 de sus integrantes asesinados desde 1984 hasta finales de la década de los 90. Al primer abogado que quiso investigar el asesinato de mi padre lo mataron o le desaparecieron a la mujer y a los hijos, no lo recuerdo, pero sé que mi madre me lo contó hace muchos años. El segundo dijo que la asesoraba pero que no se comprometía, tenía miedo. Mi madre decidió no insistir. Cuando Jael Quiroga Carrillo y Aida Abella le dijeron que iban a denunciar el genocidio contra la Unión Patriótica en la justicia internacional, ella dijo que sí, que aportaba lo que le pidieran y que sea lo que Dios quiera. Pobre mi madre, se acuerda de todo. Su cuerpo también, cada año, cerca del 3 de marzo, enferma y acaba en el hospital. Abscesos dentales, orzuelos infectados, cálculos renales, encías sangrantes, ganglios linfáticos inflamados, los pies llenos de sarpullidos. Ayer hablé con ella, me dijo que llevaba 3 días con el estómago revuelto y vomitando, pero que se siente bien. Ya me conoces, hija. Me la puedo imaginar, con una mano en la cintura y un cigarro en la otra, frente a la vitrina donde están las cenizas de mi padre, los libros, el peine azul, una camiseta, la agenda de teléfonos con una marca de bala, el bolígrafo que ella le había prestado y que él le devolvió solo 3 horas antes de que lo mataran. Esto lo escribía Erika Antequera, hija de José Antequera, miembro de la Unión Patriótica, asesinado en marzo de 1989. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, de lunes a jueves, en Público. La sentencia de la Corte Interamericana nos da a pie a hablar de un proceso político que a nosotros nos parece paradigmático para entender no solamente Colombia y no solamente América Latina, que es el exterminio de los miembros de un partido político, de la Unión Patriótica. Para ello nuestra matemática, Sara Serrano, nos va a dar muchos detalles de cómo fue ese genocidio contra la Unión Patriótica en Colombia. ¿Qué tal, compañera? Sí, veremos también los detalles de la sentencia de la Corte Interamericana. Manu Levín va a analizar hoy el tratamiento mediático de no solamente de lo que ha dicho la Corte Interamericana, sino cómo algunos medios en el pasado han sido capaces de construir un discurso de legitimación de la violencia política y de ese genocidio. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Vamos a ver algunas cosas que creo que son muy interesantes enseguida. Ina Finogénova hoy nos va a traer también muchas claves para entender no solamente lo que ocurrió en Colombia, sino algunos elementos de la perspectiva de un proceso de paz que pueda convertirse en política de Estado, ¿verdad? Eso es. En otros países de Latinoamérica dieron golpes de Estado para hacer algo que en Colombia se hizo en democracia. Efectivamente, y hoy tenemos un invitado de excepción, Iván Cepeda, hijo de un militante de la Unión Patriótica asesinado, es senador y además es miembro del equipo del gobierno de Petro que está negociando la paz con la guerrilla del ELN. Arrancamos. La base de datos. Buenas tardes en Madrid, Sara Serrano. Buenos días en Colombia. ¿Qué tal? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado colombiano por el exterminio del partido Unión Patriótica. La sentencia del caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica versus Colombia ha declarado que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos de más de 6.000 integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica desde mediados de los años 80 y durante más de 2 décadas. Estas 6.000 víctimas incluyen los casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, asesinatos, torturas, atentados o tentativas de homicidio y judicializaciones indebidas. Tal y como detalla la sentencia, los actos cometidos por el Estado, leo textualmente, constituyeron parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político Unión Patriótica, sus miembros y militantes, los cuales contaron con la participación de agentes estatales y con la tolerancia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad. Bueno, recordemos que la Unión Patriótica se constituye en 1985 como consecuencia de un proceso de diálogo, de un proceso de negociación de la paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el propio gobierno colombiano. Así es, pero cuando las FARC abandonaron la vía armada para hacer política institucional a través de la Unión Patriótica, les masacraron. Como consecuencia de su rápido ascenso, surgió una alianza entre grupos paramilitares, miembros de la fuerza pública y narcotraficantes para acabar con ellos. Tal y como contábamos, más de 6.000 militantes del partido fueron asesinados
asesinados entre 1984 y 2006. Entre ellos 2 candidatos presidenciales, congresistas, diputados, concejales y alcaldes y miles de militantes. Miles de militantes. Esto, para que entendamos aquí en España lo que representa, salvando las distancias y los contextos políticos y sociales distintos, vendría a ser algo así como si aquí, por ejemplo, a Podemos, digamos que asesinaran a todos sus miembros, ¿no? Desde la Secretaría General hasta el último militante del último pueblo, pasando por todos los cargos intermedios, concejales, diputados, eliminados todos. Así hasta 26 millones de hijos de puta, como querrían algunos. El Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concluido que en el caso existe una responsabilidad internacional del Estado y que el exterminio sistemático contra los dirigentes y militantes de la Unión Patriótica configura un crimen de lesa humanidad. La sentencia establece que el Estado colombiano es responsable por la violación a los derechos a la persona jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad de circulación y residencia, a los derechos del niño y a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas por las ejecuciones, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamientos y desplazamientos forzados. Además, vulneró la libertad de expresión, la libertad de asociación y derechos políticos de las víctimas, ya que su actividad política fue obstaculizada por la violencia tanto física como simbólica en contra del partido que era calificado como un enemigo interno. Esto es lo que dice textualmente la sentencia. Bueno, pero en realidad la importancia de la sentencia no es solamente porque establezca la responsabilidad del Estado, que de alguna forma ya había quedado acreditada anteriormente, ¿verdad? Sí, así es. En 2021, el entonces director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, reconoció la responsabilidad internacional del Estado colombiano en la violación de los derechos de 219 miembros de la Unión Patriótica ante la Corte Interamericana. La cifra quedaba lejos de estas 6.000 víctimas que contemplaba la demanda, pero el Estado colombiano estaba asumiendo, al menos parcialmente, su responsabilidad en el exterminio de la Unión Patriótica. En septiembre de 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos reconoció también la responsabilidad del Estado colombiano respecto a lo ocurrido con la Unión Patriótica en un acto público celebrado ante miembros y supervivientes del exterminio. Vamos a escucharle. Es en este momento histórico de nuestro país, cuando encaramos el futuro con tanta esperanza, en el que tenemos que mirar hacia atrás y recordar y reconocer la tragedia de la Unión Patriótica que el Consejo de Estado ha calificado como exterminio. Porque la persecución de los miembros de la UP fue eso, una tragedia que conllevó su desaparición como organización política y causó un daño indecible a miles de familias y a nuestra democracia. Esa tragedia jamás debió haber ocurrido. Debemos reconocer que el Estado no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de la evidencia palmaria de que esa persecución estaba en marcha. Ya tiene narices que quien acabe reconociendo la responsabilidad del Estado en los crímenes sea Santos, el premio Nobel de la Paz, que era el ministro de Defensa de Uribe durante toda la época de falsos positivos. Bueno, la sentencia de la Corte Interamericana extiende la responsabilidad del Estado de esas 219 víctimas a más de 6.000. Pero uno de los puntos claves son los términos de reparación a las víctimas que establece, ¿verdad, Así Sara? es, la sentencia ordena las siguientes medidas de reparación. 1. Reabrir todas las causas y concluirlas en un plazo no mayor de 2 años. 2. Determinar el paradero de las víctimas desaparecidas. 3. Facilitar tratamiento médico y tratamiento psicológico a todas las víctimas. 4. Realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional. 5. Llevar a cabo una serie de acciones memorialísticas, como construir un monumento en memoria de las víctimas, establecer un día nacional en su honor, colocar placas para recordarlas o realizar un documental que explique el exterminio. Y 6, que el Estado colombiano pague las indemnizaciones a las víctimas establecidas en la sentencia. En concreto, el Estado tendrá que pagar $55.000 a cada una de las víctimas de desaparición forzada, 35.000 a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 20.000 a las de torturas y 5.000 a aquellos que sufrieron detenciones arbitrarias, desplazamientos forzosos o amenazas. La verdad que son cantidades que quedan muy lejos de poder compensar los daños causados, pero bueno, al menos existe una reparación. ¿Qué ha dicho Petro de todo esto, Sara?
Bueno, tras conocerse la decisión de la Corte, el presidente colombiano Gustavo Petro dijo en Twitter: el Estado ayudó a asesinar a miles de militantes de un partido político solo porque era de izquierda. Este Estado asesino no debe retornar más. Además, Petro señaló la importancia de la justicia internacional a la hora de juzgar crímenes contra la humanidad y la disposición del Gobierno de apoyar el proceso para acabar con la impunidad. De hecho, una de las propuestas de Petro es el proyecto de paz total. He propuesto un pacto de paz que no solo es con grupos armados, sino con esa sociedad de los privilegios para que permitan las reformas que marquen un camino de mayor justicia social. Esa es la paz. Aún la mano está tendida, pero no piensen que este gobierno se arrodilla. Esto es lo que ha dicho a través de redes sociales. Explícanos ahora en qué consiste el proyecto del presidente Petro de paz total. El pasado mes de octubre, la Cámara de Representantes aprobó con 125 votos a favor y 13 en contra el proyecto de ley que permitirá que la paz total se convierta en una política de Estado. Luego contaremos en el programa con el senador colombiano, con Iván Cepeda, responsable de aterrizar la propuesta de paz de Petro, que nos podrá contar más detalles sobre este proyecto, pero algunos de los puntos clave son la inclusión del crimen organizado en la política de paz. Esto es muy importante porque en muchos territorios no solo actúa la guerrilla, sino también cárteles de la droga que hasta ahora estaban fuera de las negociaciones. En segundo lugar, la ley eleva la cuestión de la paz a una política de Estado. Esto significa que todos los ministerios tendrán que definir una política pública al respecto, que será coordinada por un gabinete de paz. En tercer lugar, abre la puerta a una alternativa al servicio militar obligatorio, un servicio social para la paz de 1 año de duración que incluiría apoyo a las víctimas del conflicto armado, cuidado ambiental o asistencia a personas vulnerables. Y por último, la ley también suspende las órdenes de captura de los dirigentes de los grupos armados y promueve la entrega de armas a cambio de una compensación económica. O sea, la clave es que con esta ley lo que Petro pretende hacer es convertir la política del proceso de paz en una política de Estado, para que los acuerdos tengan un carácter vinculante para el Estado colombiano y no pase como con el acuerdo de paz de La Habana, que trató de dinamitar Iván Duque. Duque llegó a prometer hacer trizas el proceso de paz y durante sus años al frente de Colombia la violencia política continuó y se siguieron produciendo asesinatos de líderes sociales y de defensores de derechos humanos. Sí, esto es algo que denunció Naciones Unidas. Durante las protestas contra la reforma fiscal del gobierno de Duque se produjeron asesinatos, desapariciones, detenciones ilegales y torturas. Aquellas jornadas se saldaron con 63 muertos, 60 casos de violencia sexual y decenas de personas que aún a día de hoy siguen desaparecidas. Ojalá el proyecto de paz total de Petro prospere. Gracias, compañera. A ti. Yo me fui porque me dispararon con un roque en la autopista de Bogotá, el 7 de mayo de 1996. Eran poco más o menos 7:30, de 7:30 a 8, no sabría exactamente. Pero yo iba siempre muy temprano al Consejo de Bogotá, era concejal de Bogotá. Me disparan con un roque, del roque pasa por encima de mi vehículo. Cae unos 5 vehículos adelante en la tierra, abre un gran hueco en la carretera. Tremendas declaraciones. Manu Levín. Vamos con ello, mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado colombiano por este genocidio político está teniendo un eco relevante en la prensa internacional. Fijaos, por ejemplo, en la prensa española. Público. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Colombia por exterminio del partido Unión Patriótica. El tribunal responsabiliza al Estado de una estrategia llevada a cabo a través de asesinatos y violencia contra unos 6.000 dirigentes y militantes de la formación durante más de 2 décadas a partir de mediados de los años 80. El País. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Colombia por el exterminio de la Unión Patriótica. El Periódico. La Corte Interamericana condena al Estado colombiano por el exterminio de un grupo de izquierda. Europa Press. La Corte condena al Estado colombiano por el exterminio de militantes de Unión Patriótica. O en la prensa vasca, por ejemplo, también. NAIS. Condenan a Colombia por el plan de exterminio contra el izquierdista partido Unión Patriótica. Más noticias que os leo. Deutsche Welle, que es el canal público alemán. La Corte Internacional de Derechos Humanos condena a Colombia por exterminio del partido Unión Patriótica. CNN en español. ¿Qué fue la Unión Patriótica y por qué la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra Colombia por su exterminio? Y 2 más de Telesur. Corte Interamericana condena a Colombia por exterminio de Unión Patriótica. Y otra, Colombia, el terrorismo de Estado oligárquico asesinó a 6.000 militantes de la Unión Patriótica entre 1984 y 2002, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Terrorismo de Estado oligárquico. La verdad es que la definición que da Telesur es bastante precisa. ¿Y los medios en Colombia qué dicen, Manu?
Pues como os podréis imaginar, esta condena al Estado colombiano tiene bastante presencia en los medios de Colombia. Bueno, quizá a ojos de algunos sectores menos de la que exigiría algo tan grave como esto, pero lo cierto es que sí podemos decir que se está mencionando bastante en la prensa y en la televisión colombiana, por lo que yo he podido ver. Uno de los diarios que le está dando un mayor peso y con un buen tratamiento es El Espectador. Fijaos, portada del Espectador del 31 de enero. Fue un genocidio. 3 décadas después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo justicia y condenó al Estado colombiano por acción u omisión por el exterminio de miles de militantes de la Unión Patriótica. La decisión es un desahogo para las víctimas, cuyos sobrevivientes, entre lágrimas y abrazos, recibieron el histórico fallo. Una portada para la historia y varias noticias sobre el tema publicadas también por este diario El Espectador. Congreso busca reparar a las víctimas del exterminio de la Unión Patriótica. Otra, exterminio de la Unión Patriótica, las raíces de una condena internacional. O una pieza con testimonios de los supervivientes. Que nadie muera por sus ideas políticas, el legado de la Unión Patriótica. Otro periódico que también ha publicado un repaso de la historia de este partido político es El Tiempo, creo, ¿no? Unión Patriótica, acuerdo de paz, persecución y regreso a la política. Efectivamente. Y os leo una nota más en la revista Cambio. Dice, una vergüenza más para Colombia y un triunfo para la justicia. Y escribe en esta nota la periodista Elena Urán. Es tan escandaloso que en el periodo transcurrido entre enero y septiembre de 1996 se produjo cada 2 días el asesinato de un miembro de la Unión Patriótica en zonas donde habían logrado el mayor respaldo electoral. La persecución se dirigió especialmente a aquellos que habían sido elegidos para desempeñar cargos públicos y de esta manera ir debilitando su fuerza política. Sea este el momento para dejar en claro que han sido las corrientes de derecha y extrema derecha las que de manera brutal y cruel han impuesto estas formas de vivir en el país. Todos aquellos que se oponen a los esfuerzos de paz y modernización de la democracia no tienen suficiente para darse cuenta de que no podemos volver a esas políticas que han deshumanizado el país y de que es el momento de comprometernos con la construcción de una sociedad más tolerante y democrática. Ojalá el uribismo y los sectores que siguen trivializando, justificando este exterminio contra otros colombianos tomen nota de esto y dejen de poner piedras en el camino hacia la paz total, que como explicó Sara es la piedra angular de un proyecto político, el del Gustavo Petro, que fue elegido democráticamente por la mayoría del pueblo colombiano. Así es. Antes de escuchar algunas cosas de la televisión, no quiero dejar de mencionar también la cobertura que está haciendo el semanario Voz, que es el órgano del Partido Comunista Colombiano. Por fin justicia ha sido la última portada de Voz, que salió ayer mismo, y han publicado también en sus redes un vídeo con un repaso histórico a decenas de sus portadas. Os recomiendo que lo busquéis, porque recorrer las portadas de Voz a lo largo de los años es una muy buena manera y muy gráfica de entender lo que ha significado este genocidio político. Bueno, desde aquí todo nuestro reconocimiento al trabajo del Seminario Voz, que durante años ha contribuido más a que se conozca la verdad y ha hecho más periodismo que muchos medios de comunicación en Colombia. Las televisiones, ¿qué dicen, Manu? Pues quiero que escuchemos algunos momentos en Caracol TV. Así han informado sobre la sentencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por el exterminio de la Unión Patriótica, que dejó más de 6.000 de sus integrantes asesinados desde 1984 hasta finales de la década de los 90. Juan Andrés Beltrán, ¿qué sentenció la Corte? Buenas tardes. Pues desde Costa Rica el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos leyó la sentencia donde encontró al Estado colombiano como responsable del exterminio del partido político Unión Patriótica. Dice el alto tribunal que se encontró una alianza entre algunos grupos paramilitares, fuerza pública y grupos empresariales donde se cometieron todo tipo de violaciones de derechos humanos. Dice el tribunal que sucedieron desapariciones forzadas, masacres, asesinatos, amenazas, torturas y desplazamientos. En cuanto a las investigaciones por estos hechos, dice que hubo ausencia de investigación y también hubo persecución penal. Esto dijo el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, le ordenó al Estado colombiano en un plazo no menor a 2 años esclarecer las investigaciones, también pues ubicar las personas que resultaron desaparecidas en medio de todos estos hechos. También le ordenó al Estado colombiano hacer un acto público de reconocimiento, decretar un Día Nacional en memoria de estas víctimas y también hacer un documental donde se explique la estigmatización que sufrió este grupo político. Adicionalmente, dijo el alto tribunal, se deben pagar las indemnizaciones a las víctimas. Hay una cosa que me llama mucho la atención de la sentencia y es que incluye obligar al Estado colombiano
a producir un documental en el que se explique el exterminio y el genocidio contra la Unión Patriótica. Quizá no hubiera estado mal que alguna instancia internacional de derechos humanos obligara a España a producir un documental para explicar a la gente lo que implicó el franquismo en este país, las desapariciones, los asesinatos y los crímenes, en lugar de dejarlo como una cuestión controvertida de nuestra historia. Totalmente, estaría muy bien. A mí me ha llamado la atención también, lo ha mencionado Sara en su sección. Es interesante porque al final la clave de las consecuencias de esta sentencia no es solo penal, ¿no? No es solo que se tengan que reabrir causas judiciales o que se tengan que buscar identificar a las víctimas. La clave también es el relato oficial al que todo esto da lugar en Colombia, ¿no? Eso es, a mi modo de ver, quizá lo que tiene una mayor potencialidad política en todo esto, incluso más que la reparación que pueda hacerse a personas concretas y a víctimas. Así que bueno, deseando poder ver ese documental. Seguimos escuchando a Caracol TV, que también ha recogido testimonios de militantes, supervivientes y familiares de víctimas del genocidio. Es un bálsamo para todas nuestras familias, para toda nuestra militancia, para todos los compañeros que están en el exilio, para los familiares que perdieron a los suyos. Se hizo justicia, que la Corte por primera vez en el mundo reconoce que un Estado causó un exterminio a un partido, a un pensamiento político. Y para nosotros, las víctimas, que siempre hemos dicho que sin verdad no puede haber justicia, esto es un aliciente. Conmovedor, pero a la vez satisfactorio. Es una lucha de más de 3 décadas en donde nos hemos vestido de esperanza, pero también buscando la verdad de por qué el Estado colombiano persiguió un movimiento político que solo quería sembrar en el pueblo colombiano la esperanza. Bueno, qué importante escuchar directamente testimonios de las víctimas. Qué importante, ¿verdad? Bueno, bien esta vez Caracol TV, creo yo, dando voz a todas estas personas. Pero si hay alguien cuyo testimonio está en las últimas horas en varias televisiones y medios de comunicación, es la senadora por el Pacto Histórico y presidenta de la Unión Patriótica, Aída Abella. Quiero que escuchemos alguna de las cosas que ha dicho. Declaraciones para la agencia EFE que ha recogido el diario El País. Hicieron todo lo posible los abogados de los gobiernos anteriores para detener un juicio que era necesario, pero además una decisión. Y yo creo que la Corte ha hecho un fallo demasiado valioso para Colombia, para la Unión Patriótica. Y lo que se quiere también resaltar es que todos estos genocidios que sucedieron en América Latina, que fueron por el estilo de los de Colombia, unos se hicieron con los dictadores, pero en Colombia siempre se hizo con una supuesta democracia. Esto último que explicaba Aída Abella es fundamental. Mientras en otros países latinoamericanos fue necesario recurrir a las dictaduras militares para eliminar físicamente a la disidencia política, en Colombia se hizo bajo gobiernos supuestamente democráticos. Luego hablaremos más sobre los métodos. Democracia plena. Seguimos escuchando a la presidenta de Unión Patriótica. Entrevista para Caracol TV. Aída Abella es senadora por la Unión Patriótica, militante de este partido desde sus inicios, también sobreviviente de esa violencia que incluso la llevó al exilio. Senadora, bienvenida a Noticias Caracol, y quisiera empezar por preguntarle, con este contexto que hemos dado, ¿qué significa este fallo para usted? Este significa, hoy para nosotros es el Día de la Justicia. Hicimos muchísimas cosas en el plano nacional, pero no fue posible. Siempre nos decían que no había pruebas y los procesos eran archivados. Con este fallo se produce por primera vez, yo creo que en el continente, el reconocimiento de un exterminio masivo para un partido. Pero este fallo no solamente es para la Unión Patriótica, para Colombia, sino para todo el continente y a lo mejor para todo el planeta, porque seguro que va a ser vinculado al genocidio político como uno de los que el acuerdo, el convenio internacional le faltaba. Y entonces ahora yo creo que va a quedar completo. Bueno, hicimos muchas cosas en el plano nacional, pero no fue posible. Nos decían que no había pruebas. Bueno, ahí hay una lección política muy importante sobre el carácter del Poder Judicial, una cosa que además también, como veíamos antes, también recordaba Gustavo Petro en el tuit ese que mencionábamos, que es que estas víctimas tuvieron que recurrir a la justicia interamericana porque la justicia colombiana no facilitó que se pudiera terminar con la impunidad, sino todo lo contrario. Efectivamente, valga esto para entender también los procesos de impunidad en otros países, incluido España.
2 cortes más y acabamos de Abella. El primero, las motivaciones políticas del genocidio. Senadora, políticamente, ¿qué significó eso para ustedes en ese momento? ¿Y por qué cree que se dio esa violencia en ese momento de la historia de nuestro país contra ustedes? Por la intolerancia política. Eso fue fruto de querer estigmatizar a la gente, señalarla de lo que no era, y entonces empieza la matanza después de que obtuvimos todos esos parlamentarios, 14 parlamentarios en la primera vez que participamos en elecciones para Parlamento, y yo creo que también para Presidente de la República. En ese momento Jaime Pardo de León obtuvo más de 300.000 votos, lo que lo clasificó y nos situó como el tercer partido político en el país. Y la única manera de poder atajar el crecimiento de la Unión Patriótica fue matándonos. En lo que está diciendo hay una lección política fundamental. Se trataba de aniquilar, de destruir a la tercera fuerza política del país. Este comportamiento de las élites colombianas es universal. Las élites políticas, las élites oligárquicas, aceptan la democracia en la medida en que la democracia no altere el status quo, no altere quién está mandando. Si de repente hay una fuerza política que plantea la disputa del poder, entonces esas élites oligárquicas que decían que la democracia les encantaba, renuncian a su propia democracia y son capaces de absolutamente cualquier cosa para mantener sus privilegios. Eso es la historia de España, eso es la historia de muchos países de Europa y eso, por supuesto, es la historia de América Latina. Por eso, hablar del exterminio de la Unión Patriótica no es hablar de un episodio concreto de la historia política de Colombia o de algo que ha ocurrido en América Latina, es hablar de cómo funciona la política. Último corte. Aída Abella sobre la tesis del enemigo interno y el papel de los medios de comunicación. Senadora, y finalmente usted hablaba de un tema de estigmatización que llevó a este exterminio de la Unión Patriótica y finalmente muchos que cuestionaban o los ligaban a ese brazo político de las FARC. ¿Cómo fue esa relación y qué tiene usted para decir sobre ese tema? No solamente a los militantes, es que aquí estaba en ejecución y en aplicación eso que ellos llamaban el enemigo interno. Todo el que pensaba diferente, fuera dirigente sindical, dirigente barrial, una señora ama de casa, todos eran enemigos internos. Y con esa teoría fue que nos mataron. Esa estigmatización se hizo tan fuerte también en algunos medios de comunicación y en algunos columnistas, algunos de ellos ya murieron, que me acuerdo el doctor Paneso, Arturo Abella, todos ellos escribían unas columnas terribles que nos ponían no solamente como objetivo militar, sino que ayudaron a todas esas cosas tan espantosas que sucedieron. Lo más grave de todo es que muchos ahora nos dicen, pero ¿cómo sucedió todo eso delante? Y nosotros éramos, alguno era director de un banco, el otro era director de una entidad estatal. O sea, ¿cómo pudo pasar eso y nosotros no nos dimos cuenta? Todo el mundo se daba cuenta, pero también, ¿cómo no se iban a dar cuenta que mataban 2 candidatos presidenciales, que mataban 9 parlamentarios, que nos asesinaban concejales en todas partes? Sabían, pero miraban para otro lado, porque también hacía parte de extinguir un partido para que siguieran otros. Bueno, Iván Cepeda, quien vamos a entrevistar hoy, también ha escrito sobre esto en varias ocasiones. Por ejemplo, en su texto Genocidio político, el caso de la Unión Patriótica en Colombia, escribe que contribuyó el discurso justificatorio del genocidio que alcanzó amplia difusión social. La legitimación de las acciones de terror contra la Unión Patriótica se hizo por medio de declaraciones públicas de funcionarios estatales de todos los niveles, oficiales de alto rango de la fuerza pública, líderes políticos y empresariales, jefes paramilitares, miembros de la jerarquía eclesiástica, directores de grandes medios de comunicación y reconocidos académicos. En Román Paladino, ciertos periodistas y medios de comunicación señalan y los paramilitares disparan. Esto también es una lección política universal. Para que se produzcan asesinatos políticos hay una labor de relato. Hay una labor de relato a la que se prestan siempre de manera criminal algunos medios de comunicación y algunos periodistas que construyen el concepto de enemigo interno. Hay que preparar a una parte de la población y a los asesinos para estigmatizar a tus rivales políticos y generar las condiciones para que el hecho de que les lances un cohete, les pongas una bomba o les pegues un tiro en la cabeza no genere suficiente
suficiente escándalo social para que se te pueda volver en contra. De nuevo, no es una particularidad del caso colombiano, es una manera de entender cómo funcionan los medios de comunicación para hacer política, incluso para justificar y legitimar el terrorismo de Estado. Le preguntaremos enseguida a Iván Cepeda sobre esto. Terrorismo mediático. Acabo, si os parece, recomendando 3 cosas de entre las muchas que se pueden leer para entender mejor todo esto. La primera es el informe que ha publicado el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, que es de libre acceso en Internet. Se titula Todo pasó frente a nuestros ojos, el genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002. La segunda es un libro del periodista colombiano Alfredo Molano, que se titula A lomo de mula, y que en mi opinión es un muy buen libro para entender los orígenes del conflicto colombiano. Y la tercera, ya la recomendé un día aquí en La Base, pero lo hago una vez más hoy. Es una novela gráfica de Javier de Isusi, un historietista vasco, que se llama Transparentes y que cuenta con mucha sensibilidad, creo yo, las vidas del exilio colombiano en diferentes países. Bueno, ya que estamos, yo también voy a recomendar algo. Una película que vi hace más de un año, El olvido que seremos, de Fernando Trueba, que cuenta el conflicto colombiano a través de la historia de un médico que lucha por los servicios públicos. Es una película muy buena, pero tengan los pañuelos preparados porque es muy emocionante también. Pues ahí quedan esas recomendaciones. Gracias, Manu. Hablamos de la finca, una finquita que teníamos en la mesa, y él estaba feliz, le gustaba mucho ir a la finca. Salimos de la finca a las 3:30 de la tarde en un domingo con un clima muy lindo, y faltando un cuarto para las 4 nos igualaron el carro en la carretera. Nos sobrepasaron en el momento que estaban a la misma altura que nosotros, le dispararon a mi papá. Yo venía recostado en las piernas de mi mamá, y lo otro pues es muy doloroso. Llega el momento de Ina Afinogenova, que hoy nos lleva a Colombia. Adelante, compañera. Vamos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogenova. El exterminio sistemático, continuado y ordenado de la Unión Patriótica, de sus bases, de sus simpatizantes, no es ni de lejos el único caso de crímenes que el Estado colombiano cometió contra sus propios ciudadanos. Ya sabemos la cifra exacta de los falsos positivos. Fueron 6.402 civiles pobres trabajadores asesinados por paramilitares para presentarlos como guerrilleros caídos en combate a cambio de premios y vacaciones. A finales de junio, la Comisión de la Verdad de Colombia presentó su informe final en el que intentaron analizar las causas y las consecuencias del conflicto armado que duró décadas. De ahí supimos que más de 50.000 personas fueron secuestradas, más de 120.000 personas desaparecieron y más de 450.000 fueron asesinadas entre los años 1985 y 2018. Cuéntanos quiénes fueron los responsables de estos crímenes. Según la Comisión de la Verdad, en un 45% de los casos fueron los grupos paramilitares que surgieron y actuaron bajo el amparo oficial. A los paramilitares les siguen los guerrilleros, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, y por último los agentes estatales. Murieron asesinados más de 500.000 de colombianos en menos de 30 años. ¿Por qué el caso de la aniquilación de la Unión Patriótica es algo fuera de lo normal? Ya lo vimos a través de las explicaciones de Aida Abella, pero me voy a detener ahí. Porque se trató de un exterminio intencionado de un partido político en concreto que perduró en el tiempo hasta que fue erradicado por completo. Diezmar a comunistas hasta las raíces, destruir cualquier posibilidad de que tengan bases sociales, perseguir, amenazar, criminalizar a sus simpatizantes, tachar a cualquiera que no sea beligerante con ellos de guerrillero y finalmente normalizar sus muertes, rutinizar sus asesinatos y así durante décadas. Vamos, que podemos afirmar categóricamente que se trató de un genocidio por motivos políticos. Absolutamente. Evidentes. Sara ya mencionó que la Unión Patriótica surgió a mediados de los 80 en un intento de allanar el camino hacia la paz. El gobierno del entonces presidente Belisario Betancur y el Estado Mayor de las FARC acordaron un mecanismo que permitiría a la guerrilla integrarse en la vida política. La formación mayoritaria dentro de la UP era el Partido Comunista Colombiano, pero los guerrilleros que apoyaban la paz podían afiliarse y tenían todos sus derechos políticos garantizados. Todo eso, obviamente, sobre el papel. Bueno, lo que sucedió en realidad fue que desde sus inicios la UP se convirtió en un
blanco de permanentes ataques, de atentados y de hostigamientos. Poco después del surgimiento del partido, se rompió el proceso de negociación entre el gobierno y la guerrilla, de manera que los militantes de la UP quedaron absolutamente desprotegidos y expuestos frente a la maquinaria de exterminio. Ahí comenzó un proceso de aniquilación que duró más de 20 años, abarcó varios gobiernos y culminó con la ilegalización del partido. Detrás de todo esto estaban agentes de seguridad y los integrantes de grupos paramilitares, todos ellos amparados por el Estado, que hacía ver así su voluntad de negociar. Miles de militantes, entre los que había cientos de concejales, de alcaldes, de congresistas, incluso 2 candidatos a la presidencia. ¿Por qué? Porque la Unión Patriótica estaba disputando el poder en Colombia por mecanismos legales. Pero como decíamos antes, cuando la legalidad puede producir resultados contrarios a los intereses de la oligarquía se salta la legalidad, aunque sea su legalidad. En las primeras elecciones en las que participó la Unión Patriótica en 1986, sacaron más de 300.000 votos que les permitieron entrar en el Parlamento y tener centenares de concejales en todo el país. A finales de los 80 ya tenían a su candidato a la presidencia, Bernardo Jaramillo Ossa, uno de los favoritos de la contienda, asesinado en 1990 durante su campaña electoral. Lo llamativo es que en esos años electorales el auge de la criminalidad se registró precisamente allí donde más intención de voto tenía la UP. 4 alcaldes de la UP fueron asesinados junto con funcionarios de sus administraciones en un pequeño municipio de El Castillo, 4, uno tras otro. Se habían elaborado hasta planes de exterminio de los líderes de la UP. Uno de ellos, el Plan Esmeralda, se centró en desterrar el partido y su influencia en los departamentos del Meta y Caquetá. El Plan Baile Rojo fue otro programa elaborado en 1986 para asesinar o secuestrar a dirigentes de la Unión Patriótica. El Plan Operación Cóndor, misma época, mismos objetivos y también el mismo nombre que la famosa operación planificada por la administración estadounidense y que afectó a toda América Latina. Los asesinatos se volvieron rutinarios, la estigmatización desde los medios de información ayudó a que la sociedad los empezara a normalizar y ver como algo inevitable. Al fin y al cabo eran rojos, comunistas, guerrilleros, un peligro para la sociedad. En 1993, integrantes de la UP denunciaron la existencia de un nuevo plan de exterminio, el Plan Golpe de Gracia. Y la respuesta masiva de los voceros políticos y mediáticos en aquel momento a esa denuncia consistió en acusarles de victimismo y banalizarla, ¿no? Hablan de los planes de exterminio para sacar más votos, decían. Y pocos meses después de esa denuncia fue asesinado el último parlamentario que le quedaba a la UP en el Congreso, Manuel Cepeda Vargas. Su hijo Iván Cepeda Castro se dirigió hacia la prensa aquel día. ¿Cómo se enteró usted de No, es que me acabo de bajar del Ejecutivo. Yo iba para la Universidad Javeriana y acabo de ver el carro. Yo pensé que era un accidente automovilístico y entonces acabo de ver esta cosa tan terrible. Así que yo le pido al país, le pido al presidente Samper, a quienes tienen que ver con la justicia en Colombia, que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda y que no quede este crimen impune como el de tantos hombres justos y valientes que han peleado en este país. En estos días su papá había recibido alguna amenaza, alguna llamada, ¿usted sabe? Vivía recibiendo constantemente amenazas, ¿no? Eso era el pan de cada día, tanto en su oficina, en el Senado, como en la oficina del Partido Comunista. Era un hombre que nunca temió decir lo que pensaba y yo creo que por sus denuncias fue que le han hecho este atentado. Ofensiva contra los dirigentes de izquierda. Bueno, tuvieron que pasar casi 2 décadas para que algo que estaba claro ya desde principios de los años 90 fuera reconocido a nivel internacional en los tribunales. El caso es que esas operaciones de exterminio, como os dije, no se limitaron a los dirigentes e integrantes del partido. Se trató de arrancar de raíz la mera posibilidad de que esta formación tuviera simpatizantes, base social o sobrevivientes. Para eso la población civil se convirtió en blanco de ataques, igual que los militantes del partido. A principios de los años 90, en el marco del denominado Plan Retorno, elaborado por el Ejército Nacional, fueron asesinados cientos de simpatizantes del partido, sindicalistas, miembros de organizaciones comunitarias. Ojo, ya no hablamos de los cuadros del partido llamados a asumir responsabilidades de gobierno, responsabilidades administrativas. Ya hablamos de población civil en general a la que había que enseñar qué es lo que podía significar tener simplemente simpatías por la Unión Patriótica.
Bueno, de este modo, entre exterminar a los líderes militantes y atemorizar a los posibles simpatizantes, se logró que a principios de los años 2000 el Consejo Nacional Electoral procediera a certificar la muerte del partido. Oficialmente se ilegalizó porque no reunieron el número de votos electorales necesarios para mantener su estatus jurídico, pero bueno, ya veis todo lo que se hizo para llegar a este desenlace, para conseguir que un pequeño partido no llegara nunca a hacer nada más, ni siquiera una opción seria de oposición. Para finalizar, todo esto que os conté sucedió en un estado que se autodenominaba democrático y se prolongó por muchos años después de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. Una supuesta democracia donde se exterminaba sistemáticamente cualquier atisbo, ya ni siquiera de disidencia, sino de una oposición legal y reconocida que estuviera ligeramente a la izquierda de lo que esas élites considerasen aceptable. Gracias, compañera. Salieron varios titulares. Nosotros tuvimos una sorpresa porque donde ellos habían matado a 6 guerrilleros. Realmente los guerrilleros fue las personas que sacaron de la cama en pijama, los sacaron, los torturaron, los volvieron nada y sinceramente los masacraron porque no tenían, si al caso una macheta era lo que había aquí en la casa, porque ellos mismos probaron que aquí en la casa no había nadie. Lo que nos contestaban realmente los oficiales de la policía y el ejército, decía que aquí lo que habían cometido ellos era una gran equivocación. Hoy contamos con Iván Cepeda. Iván, muchísimas gracias por atender a la base. A ustedes muchas gracias por este diálogo. Iván, ¿qué significado político tiene el fallo de la Corte Interamericana? Pues yo diría que tiene múltiples y muy significativos sentidos y repercusiones. Unos de índole política, otros de carácter jurídico y otros para la historia y la verdad después de 30 años de un proceso en el cual toda una formación política de izquierda en Colombia fue sometida a un proceso, como lo dice la Corte, de exterminio sistemático. Es la primera vez en que un tribunal internacional, por lo menos en las Américas, produce un fallo de esta naturaleza, con relación a un país que se supone es democrático. Y ese fallo, ni más ni menos, señala que durante décadas el Estado, por acciones cometidas por sus funcionarios, por sus instituciones, de manera planificada, intentó borrar de la faz de la tierra a una organización cuya única, digamos, causa de animadversión es que tenía una posición alternativa de oposición al gobierno o a los gobiernos. Entonces, lo primero que tal vez haya que decir es que la posición de Colombia como país democrático queda severamente cuestionada. Y también en general la idea de que la democracia es simplemente una serie de rituales que se deben llevar a cabo y que basta con ejecutarlos para que se considere que en determinado país hay libertades, derechos y que se respeta la vida. Pues bueno, la sentencia de la Corte Interamericana sobre la Unión Patriótica muestra que democracia es algo más que eso. Sara. ¿Qué tal, Iván? Encantada de saludarte. Tu padre fue una de las víctimas de este exterminio sistemático. Como víctima, ¿tú sientes que esta condena al Estado colombiano sirve de alguna manera para cerrar las heridas? Pues yo no diría del todo, pero sí es un triunfo muy significativo. Son 30 años de lucha que nos ha costado esta sentencia, la vida de mucha gente, no solamente en el proceso de exterminio mismo, sino por reclamar la verdad, por hacer determinado tipo de acciones judiciales. Hay muchos abogados que han pagado con su vida el estar al servicio de la causa de los familiares víctimas. Muchas familias que han tenido que exiliarse, en fin. Entonces, ver que por fin concluye una discusión que hemos tenido con el Estado colombiano, en el que una y otra vez se ha repetido la misma narrativa, diciendo que a los miembros de la Unión Patriótica se les asesinó o desapareció de manera justificada.
se nos interrumpió. Ya te volvemos a oír. Ya, gracias. Decía que ver una sentencia que acaba con una narrativa justificatoria de estos crímenes para nosotros es un triunfo, sin lugar a dudas. Manu. ¿Qué tal? Un placer saludarte. Muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias. Hiciste un tuit, un trino, al conocerse la sentencia, en el que escribiste: hoy se acabó una vieja narrativa justificadora de los crímenes contra la Unión Patriótica, la tesis de que mataron a sus integrantes por guerrilleros. Hoy un tribunal internacional dejó establecida la verdad para siempre. El Estado colombiano perpetró el genocidio contra la Unión Patriótica. Te quería preguntar por cuál fue el papel de los grandes medios de comunicación en la construcción de esa narrativa que, digamos, preparó el terreno para que después se pudiera llevar a cabo ese exterminio contra la Unión Patriótica. Bueno, pues los medios, los grandes medios, los que estaban en su momento aliados y que eran parte del poder político, asumieron no solamente la amplificación de esta narrativa, sino también su elaboración a través de líneas editoriales que reproducían esta tesis que se repitió una y otra vez a la sociedad colombiana. Tal o cual asesinato era porque ese dirigente de la Unión Patriótica tenía nexos o vínculos sospechosos. Era una persona que estaba en una zona gris entre la legalidad o la ilegalidad, como fue el caso de mi padre. Mi padre, a pesar de ser senador de la República, siempre fue considerado una persona por estos medios y por esta propaganda oficial que estaba ubicado en una especie de frontera difusa entre la legalidad y la ilegalidad, cuando fue un hombre que fue elegido por miles de ciudadanos a que lo representaran primero en la Cámara de Representantes y luego, repito, en el Senado. Y así ocurrió con, yo diría, si no todos, una gran cantidad de personas que ejercieron un liderazgo, una militancia o una simpatía por la Unión Patriótica. Ina. Buenos días, Iván. Muchas gracias por atendernos. Algunos países de América Latina son referencias en materia de memoria democrática y reparación. ¿Qué cabe esperar del gobierno de Gustavo Petro en este sentido? Yo diría todo. Yo diría que sea un gobierno que de manera ejemplar asuma su responsabilidad en cumplir hasta la última letra, hasta el punto final, la sentencia que ha sido proferida. Y ya comenzó a hacerlo. El gobierno de Gustavo Petro se allanó a la sentencia. Y esperamos muy pronto comiencen los actos de desagravio, de reconocimiento público, y más allá de eso, de reparación a las víctimas, reparación al movimiento político como tal, y además la realización de una serie de políticas públicas que impliquen la no repetición de estos hechos, que quede firmemente establecido que en Colombia nunca más un movimiento político, por su signo ideológico, por su proyecto o su programa, podrá ser agredido de una manera criminal como lo fue la UP. Iván Cepeda, senador de Colombia, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. Un abrazo. Muchas gracias, muy amables. Lo mismo. Bueno, hoy queremos terminar con una canción de Hendrix B, Nidia Góngora, Alexis Play y Yuri Jane. ¿Quién los mató? Nos vemos el lunes.